Gracias por continuar con la revista Costa Rica Noticias. El presidente Carlos Alvarado cumplirá esta semana 100 días en el poder. Aunque hay quienes dicen que el gobierno va por buen camino, otros sectores consideran que el mandatario dejó de lado temas importantes para darle prioridad a la reforma fiscal. Pero nuestra compañera Caterina Bonilla ya está lista con representantes del sector sindical y empresarial para que hagan un balance de estos primeros 100 días de la administración Alvarado Quesada. Adelante, Caterina, buenos días. Así es, César, buenos días para usted y para todos los amigos que nos siguen por medio de las distintas plataformas de Costa Rica Medios. Será el próximo jueves, precisamente, el día en el que Carlos Alvarado cumpla ya sus 100 días de ejercer el mandato acá en el país. Como usted bien lo dice, me encuentro con don Albino Vargas, secretario general de la ANEP, con don Francisco Gamboa, director general de la Cámara de Industrias, y con don Enrique Sánchez, diputado del Partido Acción Ciudadana, para hacer un análisis de estos 100 días. Como usted bien lo indica, hay sectores en los que se encuentran acorde o están conformes con el trabajo que ha realizado don Carlos Alvarado en estos primeros 100 días, y hay otros que no están tan conformes con el trabajo realizado por el mandatario. Vamos a empezar con don Albino Vargas, con la posición de ustedes y la mayoría del movimiento sindical. Muy buenos días, muchísimas gracias por invitarnos y un saludo respetuoso a los caballeros aquí presentes. Bueno, nosotros venimos planteando en varios espacios que estamos convencidos que en la segunda vuelta de las elecciones presidenciales ocurrió una estafa política. El grueso de la gente que le votó al presidente Alvarado, mucha de ella del sector público, no esperaba el abordaje abrupto fiscal que están haciendo con este combo fiscal, con este paquetazo de impuestos. Particularmente para los sindicatos ha sido impactante que cerraran de facto la comisión negociadora de salarios del sector público. Ni siquiera tuvieron la cortesía de convocarla para hacer un cierre de este proceso histórico entre sindicatos y gobierno, que siempre fue respetado, aunque no siempre hubo acuerdos, sino que simplemente tomaron decisiones de facto, como la decisión de facto que tomó la ministra de Hacienda, ¿verdad?, de pagar deuda e intereses de la deuda por encima de la Constitución y de la ley. Y en materia del gran esfuerzo que hemos hecho los sindicatos nacionales de proponer alternativas al combo fiscal, al paquetazo de impuestos, pues lo que hemos recibido es un balde de agua fría. Es decir, nosotros sentimos que en realidad la cuestión macroeconómica sigue los moldes del bipartidismo tradicional, ¿verdad?, de Liberación y la Unidad. Y la serruchada de piso que le da la fracción de Liberación a su diputada Franji Nicolás, que denunció a la ministra de Hacienda desautorizándola y protegiendo Liberación a la ministra de Hacienda, pues nos expresa que efectivamente, ¿verdad?, hay una matriz ideológica macrofiscal que es la del bipartidismo histórico, pero que además los que hemos seguido la trayectoria del Partido Acción Ciudadana encontramos una gran contradicción entre los postulados de este partido en sus distintas ofertas electorales y lo que está sucediendo en este momento. Si yo le puedo decir que es un fracaso el diálogo del gobierno con los sindicatos. En la mañana de este día hay una crucial reunión de toda la Unión Sindical Nacional y creo que hoy efectivamente se va a anunciar que ya no hay nada que hablar con el gobierno y que pues pasamos a potenciar al máximo el escenario de la calle. Eso sería por el tema de la reforma fiscal, don Albino. Sí, básicamente por el tema del paquetazo de impuestos, del combo fiscal, pero además con una gran carga ideológica contra el empleo público. Es decir, el Partido Acción Ciudadana abandera en estos momentos, hace el trabajo sucio, ¿verdad?, que no pudo hacer Liberación Nacional y que no pudo hacer la Unidad, golpeando duramente derechos laborales consolidados en el empleo público.
Es decir, es tal, digamos, la perversa ofensiva contra el empleo público, que fíjese usted que en materia de cesantías superiores a 8 años, no les importa incluso pasar por encima del sistema solidarista. Es decir, las regulaciones que vienen en el combo fiscal atrofian, digamos, la filosofía solidarista del aporte patronal y obrero en el empleo público, ¿verdad? Entonces ahí, efectivamente, y la carga ideológica, ¿verdad?, contra la negociación colectiva y todo eso, pues sí, es lamentable, digamos, que yo lo que siento sí es que el gobierno PAC, o PIS Alvarado, como le llamamos popularmente, le dio la espalda a una gran parte del electorado que apostó por el actual mandatario. Voy a ir primero con don Enrique Sánchez, ya voy a conversar también con don Francisco Gamboa. Don Enrique, el tema que toca don Albino es un sentimiento de la mayoría de sindicatos, ¿cree usted? Y ¿está en acuerdo o está en lo cierto don Albino cuando dice que don Carlos no ha ejercido el mandato como debió ser, como lo prometió durante campaña? No, por supuesto que no, y muy buenos días, y muchas gracias por la invitación. Por supuesto que el presidente, como lo hizo en campaña y como lo empezó a hacer desde su primer día de gobierno, ha venido tomando decisiones, muchas difíciles, muchas complejas y muchas que han requerido amplios procesos de diálogo para resolver la prioridad número 1 que tiene el país en este momento, y es resolver la situación fiscal. Es decir, si no resolvemos la situación fiscal con la urgencia que merece y no entendemos la urgencia que amerita esta reforma fiscal, lo que estaremos enfrentándonos más adelante es verdaderamente a una serie de privaciones del país que afectan a las personas más vulnerables, principalmente en cuanto a la atención de programas vinculados con atención de pobreza y de necesidades básicas. También la ministra de Hacienda ha hecho un esfuerzo junto con el gobierno, un gran esfuerzo por tomar acciones en la vía del gasto, en la vía de la evasión y en la vía del impulso a este proyecto de ley, y con acciones que se han estado mencionando, que menciona don Albino ahora, particularmente el tema del pago de la deuda. Como lo ha dicho la Contraloría, el no haber pagado la deuda hubiera implicado para el país una cesación de pagos en el que ya estaríamos recibiendo hoy a todas las calificadoras y organismos internacionales diciendo este país entonces está en quiebra si está cesando sus pagos. Entonces son decisiones complejas, decisiones difíciles, pero que la misma Contralora General de la República ha dicho, entre las dos opciones que tenía el gobierno, eso es lo que tenía que hacer para sanear las finanzas públicas. Entonces ahora podremos hablar de otros temas, pero yo lo que veo es que es el presidente toma estos primeros 100 días, 100 de los 1460 días que dura un gobierno, para empezar a delinear y a poner el énfasis en las cosas que va a atender con prioridad, tanto en temas fiscales como en otros temas que ahora podemos profundizar. Don Francisco Gamboa, director de la Cámara de Industrias, su posición con respecto a estos primeros 100 días de don Carlos Alvarado. Gracias, muy buenos días y gracias por la invitación de nuevo, y un saludo tanto a don Albino como al señor diputado don Enrique. Definitivamente nosotros desde la Cámara de Industria de Costa Rica, la opinión, valoración que tenemos sobre estos primeros 100 días de la administración Alvarado Quesada es positiva. Y básicamente es positiva porque hemos encontrado en los nuevos jerarcas que a partir del 8 de mayo asumieron los ministerios clave para el sector productivo y por ende para la generación de empleo, ya que el país lo aqueja un problema de desempleo gravísimo de más de un 10%, y el desempleo, por supuesto, es pobreza, y eso preocupa. Entonces, hemos encontrado en los ministerios que tienen que ver con la producción y que pueden ejecutar y diseñar e implementar políticas públicas favorables para la generación de empleo y demás inversiones, hemos encontrado una gran apertura al diálogo, a conversar, a escuchar nuestras propuestas, a darnos sus puntos de vista para tener nuestras impresiones. Y cuando hablo de esos ministerios me refiero, por ejemplo, a ministerios como
el de Economía, Industria y Comercio. Es el ente rector de la producción, pero es que además tiene a su cargo áreas claves, fundamentales, en las cuales el país no andaba bien, no venía bien, como simplificación de trámites. Hablo también de ministerios como el Ministerio de Comercio Exterior, que tiene a su cargo toda la rectoría en materia de facilitación de comercio y que le ha caído además el tema de Nicaragua y el tema de buscar la solución del ferry entre Costa Rica y El Salvador, en fin. Hablo del Ministerio de Ciencia y Tecnología, que es el rector en materia de innovación y en el que hemos encontrado una enorme apertura del señor ministro Salazar. Y también hablo del Ministerio de Ambiente y Energía, con don Carlos Manuel Rodríguez, que ya estuvo en la Junta Directiva de la Cámara de Industrias visitándonos en junio pasado. También intercambiamos muchos puntos de vista, al igual que con doña Irene Cañas, presidente ejecutivo del ICE. Entonces, hemos encontrado unos canales absolutamente mejorados con respecto a los canales que teníamos con muchos jerarcas que estuvieron en sus puestos anteriormente al 8 de mayo. Don Albino, su posición con respecto a lo que dice don Francisco Cambio. Bueno, don Francisco, como representante del sector empresarial, pues está muy feliz, porque es que el gobierno es pro-empresarial. Los intereses de los trabajadores no interesan en Casa Presidencial ni al presidente Alvarado. O sea, al presidente le interesan otros intereses de otros grupos, pero el grueso, la clase trabajadora no es interlocutora para él. Y esto se lo digo particularmente porque él anduvo visitando locales sindicales. Participó en eventos sindicales y tenía otro discurso, ¿verdad? Entonces él entrega la conducción de la política económica, ¿verdad? Se le entrega al neoliberalismo tipo Unidad Social Cristiana, ¿verdad? Ellos con la inspiración de la Asociación Nacional de Fomento Económico, de la Academia de Centroamérica, y entonces eso que incluso el PAC adoptó en determinado momento de la Costa Rica Inclusiva y Solidaria, todo lo que es la parte laboral no nos sentimos incluidos en el proceso, porque casi todos los ministros que mencionó don Francisco, bueno, están al servicio del sector empresarial, y eso no está mal, porque nadie está en contra de la actividad empresarial. Pero si usted me dice que los sindicatos debemos celebrar que el segundo vicepresidente de la República, don Marvin Rodríguez, haya tenido nexos con los sindicatos, eso no significa nada, porque casi todos los sindicatos no nos sentimos referenciados ni identificados por lo que haga don Marvin, por más respeto que tenga, que nos merezca, perdón, pero en realidad él no tiene poder político. Es decir, a los sindicatos, las 4 o 5 ocasiones que hemos conversado, dialogado, nos mandan a decir, como decir, con muchísimo respeto, la segunda división del equipo gubernamental, o sea, no mandan la primera división. Lo segundo es que con relación al paquetazo de impuestos hay otras alternativas, es que ideológicamente están matriculadas con esta, ¿verdad? Y yo le puedo decir que gran parte de la masa trabajadora de este país está molesta con este gobierno, con la gestión que se viene haciendo, por 2 razones fundamentales. Uno, se siente el gran peso de don Rodolfo Pisa, ¿verdad? Uno siente que en estos 100 días, por lo menos, ¿verdad?, hay un presidente oficial y hay un presidente adjunto o especie de primer ministro, ¿verdad? Y segundo, bueno, efectivamente, la deuda y el pago de la deuda es una situación muy grave, pero muy interesante, que lo que hizo doña Rocío con el respaldo del presidente y con la fracción gobiernista aquí, como lo deja ver don Enrique, dice que en este país se puede violar la Constitución. Usted puede violar la Constitución y usted puede violar la ley, ¿verdad?, ante una determinada circunstancia. Lo que nosotros reclamamos, por ejemplo, fuertemente, ¿verdad?, es que cosas que estaban jurisprudenciadas constitucionalmente, en ese mamotreto y en ese mamarracho que es el expediente 20.580, contiene barbaridades impresionantes, bueno, que expresan para mí ese menosprecio que ya uno
empieza a percibir por los valores de la Constitución. Sí, yo definitivamente no podemos no podemos coincidir con don Albino en esa confrontación que él presenta entre el sector empresarial y los trabajadores. ¿En qué sentido? Definitivamente cuando don Albino dice es que si se está a favor del sector empresarial, no se está a favor de los trabajadores, eso definitivamente no es así. ¿Por qué razón? Porque cuando nosotros defendemos conceptos como la competitividad, el mejor clima para hacer negocios, la seguridad jurídica, la estabilidad macroeconómica, la disminución de costos en renglones como la energía, nosotros al final de cuentas lo que estamos es buscando condiciones para generar más empleo. No debemos olvidar que casi 9 de cada 10 trabajadores trabajan en el sector privado, y definitivamente cuando nosotros buscamos mejores condiciones para producir y para invertir, es también para disminuir ese nivel de desempleo que el país tiene. Entonces nosotros no visualizamos esa contradicción o visión contrapuesta que sí presenta don Albino. Y los trabajadores del sector público, a los que don Albino hace referencia, bueno, al final del día también, ¿con qué recursos de dónde salen los recursos mayoritariamente para pagar el salario y el trabajo y el aporte que los trabajadores del sector público hacen del sector privado, ¿verdad? Entonces, definitivamente no debemos caer en esa confrontación de que por un lado están los empresarios y lo que le sirve a los empresarios no le sirve a los trabajadores. No, lo que le sirve a los empresarios en muchas ocasiones es lo que le sirve a los trabajadores, que se van a ver beneficiados con más y mejores oportunidades de empleo. Don Enrique Sánchez. Coincido que eso es una falsa dicotomía, es una falsa disyuntiva entre si es bueno para el sector privado o es bueno para el sector sindical. Es decir, el presidente no es pro algo, el presidente es pro país y pro lo que necesita el país realizar, y si eso tiene que hacerlo en alguna parte con el sector privado que le corresponde porque genera el 85% del empleo de este país, lo hace, pero si tiene que hacerlo también con el sector sindical porque representa un sector importante del país, también lo hace, como lo ha hecho con mesas de diálogo de alto nivel, no de segundo nivel, donde está el vicepresidente de la República, el ministro de la Presidencia y el ministro de Trabajo, sentado con los sectores sindicales en por lo menos 4 ocasiones que tengo yo mapeadas en que ha ocurrido procesos de diálogo sobre la reforma fiscal y sobre otros espacios. Entonces, efectivamente el presidente en estos 100 días delinea cuáles son las áreas, pero con la claridad en las que se va a enfocar en temas de inversión, en temas de educación. En temas de educación se han dado avances importantísimos relacionados con educación y tecnología, por ejemplo, que tienen mucho que ver con la visión de futuro del país que el presidente está diseñando o está visualizando, pero hay claridad que hay una urgencia fiscal que hay que resolver, y esa urgencia fiscal, el presidente lo ha dicho desde un inicio, lo resolvemos uniendo posiciones, dialogando entre todos los actores, pero un diálogo con resultados. Es decir, el diálogo llega al momento en que el presidente, el gobierno tiene que tomar una decisión de cuál es, en el universo de las posibilidades políticas que existen en esta Asamblea Legislativa, que es un factor también que el gobierno tiene que considerar, impulsar una reforma fiscal lo más cercana posible a la visión que el gobierno tiene, pero que principalmente resuelva la urgencia fiscal que el país tiene. Y no quiero dejar de mencionar algo, don Albino, que usted menciona sobre don Rodolfo Pisa, porque a mí sí, como político de esta nueva generación de políticos que estamos ahorita acompañando a la Asamblea Legislativa del Gobierno, yo siento una gran dosis de adultocentrismo cada vez que alguien dice el que está gobernando es Rodolfo Pisa y no Carlos Alvarado. Es lo que yo como político de esta generación siento que se está mencionando cada vez que se está posicionando esa idea, y el presidente de la República es Carlos Alvarado, que cuenta con el apoyo de don Rodolfo Pisa y de muchas otras personas, pero no solo de Rodolfo Pisa, sino gente de muchos partidos políticos, del Frente Amplio, de la Unidad Social Cristiana, de Liberación Nacional, y gente sin partido político que lo está apoyando y siguiéndolo por su liderazgo y por su visión país, y por eso lo está acompañando. No es porque nadie quiera ser quien domine sobre el presidente.
Bueno, no, yo entiendo su rol aquí, ¿verdad? Y no podía ser otro, su discurso no podía ser otro que el que acaba de decir, Lo que estamos diciendo nosotros, lo que estamos planteando nosotros es que el famoso diálogo social con los sindicatos no existe. Usted no puede, con todo respeto, don Enrique, decir que ha habido diálogo con los sindicatos en el tema fiscal. Eso no es cierto. Lo que ha habido es un conversatorio informal, ¿verdad? No hay nada concreto. Le entregamos la propuesta de los sindicatos al propio presidente de la República y nosotros sentimos de parte de él un trato displicente, cajonero, burocrático de trámite, ¿verdad? Le hemos propuesto la necesidad de que el tema fiscal es tan profundo que este país debería tener una mesa de diálogo con ustedes, los empresarios, incluso con ustedes, los empresarios. Y yo recuerdo a Carlos Alvarado candidato. Lo primero que voy a hacer por el tema fiscal apenas llegue es sentar a empresarios y sentar a sindicatos a ver cómo discutimos el tema fiscal. Y perdone, pero el proyecto fiscal que usted defiende está rechazado por muchísimos sectores de esta sociedad. Yo no sé qué contacto tiene usted con empresarios que no están de acuerdo con el IVA, con agricultores, con otros sectores que rechazan ese paquetazo de impuestos, porque no resuelve. Ustedes como gobierno, aparte de atropellar derechos, lo único que les interesa es el famoso impuesto al valor agregado, porque nosotros sentimos que el IVA es como el requisito para un nuevo crédito que les permita a ustedes como gobierno jugársela en los próximos 4 años y que el déficit se siga profundizando. No es un problema ni de juventud ni de adultocentrismo. Perdone, pero la filosofía política que toda la vida ha defendido don Rodolfo Pisa no es la filosofía política que uno le lee a los postulados del Partido Acción Ciudadana. Eso no es cierto, ¿verdad? Entonces no es un problema de que usted es joven y que yo soy adulto o que don Rodolfo Pisa es adulto. No es un problema de generación. Es un problema, caballero, que las políticas que ha defendido la Unidad y don Rodolfo Pisa son grandes responsables de este déficit fiscal y son grandes responsables de la desigualdad que nos atormenta como sociedad. Desigualdad que su partido en distintas campañas electorales juró combatir, ¿verdad? Entonces no es aquí un problema de don Rodolfo Pisa. Ahí están los saldos, don Roberto, ahí está la desigualdad, está el desempleo, está la informalidad, está la juventud que no tiene trabajo, está la inseguridad, está el crimen sin control. Entonces ustedes meten al gobierno uno de los generadores de esa situación de desigualdad terrible que tiene el país. Entonces, esto es lo que está pasando. Y vaya, pregunte a usted cualquier cantidad de electores que les votaron, a ver cómo se sienten ahorita. Vamos a darle la oportunidad a don Enrique, tal vez. Es que don Albino reitera en Rodolfo Pisa, la Unidad de Rodolfo Pisa, no, es que el presidente se llama Carlos Alvarado Quesada. Él es el presidente, él es el que dirige al equipo de gobierno y él es el que está tomando las decisiones sobre lo que hay que hacer en el escenario de realidades políticas que existen y de fraccionamiento incluso de la Asamblea Legislativa. Si el proyecto de ley 20.580 es perfecto, no, sí, seguramente no ha habido una reforma fiscal en este país en 40 años posible de ejecutar. Esta es la que se está logrando en este momento para atender una urgencia, no porque al gobierno le sirva, no porque el gobierno quiera un crédito para poder sobrevivir 4 años, es que es el país el que lo necesita, no es el gobierno. No se trata de un gobierno, se trata de que el país necesita tener los recursos necesarios para, entre otras cosas, pagar salarios, para mantener los servicios públicos, para mantener las diferentes políticas de asistencia y de apoyo a la ciudadanía. Para eso es que se necesitan las plata, no porque el gobierno quiera tener en qué gastar. Ahora que yo hice referencia a varios ministerios que tienen relación directa y profunda y estrecha con el sector productivo, dejé de mencionar otros que también, otras entidades en las que hemos visto un cambio positivo. Y bueno, yo definitivamente en materia de poner topes y frenos al crecimiento galopante del gasto que traíamos, bueno, ahí la señora ministra de Hacienda, con el plan que vino a presentar al Congreso, definitivamente iba en esa línea. De hecho que ya don Albino y yo estuvimos, creo que en los días siguientes a que la ministra vino,
estuvimos en este programa conversando al respecto. Pero definitivamente uno en esa área se encuentra otra actitud completamente diferente a la del gobierno anterior. Otras entidades también, como el INAH, vemos una buena gestión, pero al fin y al cabo lo de los 100 días es más porque el 100 es un número muy cerrado, muy bonito, ¿verdad? Pero en realidad, vamos a ver, ahora el diputado lo ponía en perspectiva, ¿verdad? 100 días de ¿cuántos? De 1460, es el bueno, 6% del periodo del gobierno. Es el 6%, ¿verdad? Entonces, definitivamente el partido está comenzando, y hay un periodo también pues, de acomodo de los jerarcas, así que es un tiempo relativamente muy corto. Y lo otro es que también yo he percibido siempre que se centra la medición de los 100 días en el Poder Ejecutivo, pero también el Poder Legislativo la semana pasada cumplió sus 100 días, y definitivamente pues la ciudadanía y los grupos sindicales o las organizaciones empresariales también le llevamos mucho el pulso a lo que está haciendo la Asamblea Legislativa, porque en la Asamblea Legislativa, en la que por cierto hoy nos acoge en esta sala, es donde se aprueban o no se aprueban proyectos que impactan positiva o negativamente al país. Así que pues nosotros obviamente con el Poder Ejecutivo conversamos y trabajamos en conjunto y estamos a la disposición, pero también del Poder Legislativo. Yo creo que poniendo en perspectiva precisamente eso, es que los 100 días, como decíamos, es el 6% de lo que dura un gobierno. Yo tengo la certeza de que el presidente Carlos Alvarado va a cumplir los compromisos que asumió durante la campaña, durante todo este gobierno. En este periodo, él ha decidido cuáles son los énfasis que pone para el inicio de su gobierno con base en las urgencias que detecta en el gobierno. Eso no significa ni la renuncia ni el abandono de ningún compromiso. Es decir, veámoslo en el plazo de estos años de cómo él tiene que responder a necesidades y compromisos que ha asumido. Eso se logra con el liderazgo del presidente, con el trabajo conjunto del gabinete, pero necesariamente se logra con el diálogo con diferentes actores, con sectores empresariales y sectores sindicales. Y si el diálogo para el proyecto fiscal no fue fructífero porque no hay puntos de acuerdo en algunos temas que puede ocurrir con el sector sindical, por ejemplo, eso no cierra la puerta del diálogo en la gestión de gobierno. Es decir, hay muchas otras áreas en las que definitivamente va a ser necesario mantener esos espacios de diálogo, así como con el sector empresarial y con otros actores nacionales. Yo creo que por medio de los consejos que el gobierno está creando se va a mantener esos espacios. Sí. Yo creo que la urgencia de resolver pronto y finalizar la discusión del tema fiscal no es solo porque el país le es urgente, ¿verdad? Todos sabemos el nivel enorme de déficit que tiene y que es insostenible y que es una verdadera bomba de tiempo para el país. Pero además la urgencia es porque definitivamente ocupamos también hacer otras cosas y aprobar otras leyes, y tomar otras medidas y ejecutar otras políticas. Entonces es en ambos sentidos la urgencia. Perfecto, algo muy rápido. Sí, no, precisamente la ausencia de diálogo impide que en mesa se pongan otras alternativas para atender el déficit, ¿verdad? Otras alternativas que no sean, digamos, la de la matriz ideológica fundamental que controla el gobierno del presidente Alvarado, ¿verdad? Ese es el problema fundamental que está en la mesa. Perfecto, creo que el tema da para mucho más, pero tenemos muy poco tiempo acá en televisión. Compañeros, ustedes tienen más. Quiero agradecerle a don Enrique Sánchez, diputado del Partido Acción Ciudadana, don Francisco Gamboa, director de la Cámara de Industrias, y a don Albino Vargas, secretario general de la ANEP. Ustedes tienen más allá en el estudio principal de la revista de Costa Rica Noticias. Buenos días. Gracias, Catarina, por esta información. Pasamos a otra porque el gremio de taxistas amenaza con hacer bloqueos masivos a partir del 22 de agosto si el Poder Ejecutivo no bloquea de una vez la aplicación de Uber. Mientras esto ocurre, los choferes de esta plataforma de